Hola, bienvenidos. Vamos a ver en este capítulo cómo implementar una barra de progreso en nuestros procesos que tardan desde varios segundos hasta minutos, ya que si han observado cuando ejecutamos un proceso bastante largo, muchas veces vemos que Excel se queda congelado. Eso nos hace pensar si la macro está funcionando o no y muchas veces lo que hacemos es cerrar Excel o dejarlo hasta que responda. Muchas veces no nos permite hacer otra cosa ya que ese proceso eh, pues nos bloquea prácticamente la aplicación. Esta barra de progreso nos va a ayudar precisamente para que Excel no se congele y podamos tener visible ese porcentaje de ejecución de nuestra macro. Voy a dar clic en este botón procesar y vamos a observar que se muestra una barra de progreso con el porcentaje de avance de la ejecución de nuestra macro. De esta forma tenemos el control de Excel, no se queda congelado y vamos viendo ese avance. Si vemos esta macro se tarda alrededor de unos 10 segundos y concluye el proceso. Nos da un mensaje y se oculta los campos que nos sirven o que lo tenemos como auxiliar para que nos muestre esos porcentajes precisamente y esa barra de progreso. Esta macro, la intención es mostrar que no es lo importante de este capítulo, pero les explico de qué se trata esta macro. Si vemos, tenemos cuatro columnas, una que dice mes y año, capital, intereses y total. Lo que hace esta macro de una tabla de préstamos, como lo vemos aquí en la hoja que se llama préstamos, vamos a tener todos los préstamos de nuestros clientes con el número de cuota, la fecha de vencimiento o de pago, la cuota de capital y la cuota de interés. Entonces la macro lo que va a hacer es buscar todos los vencimientos de cada uno de los meses y los va a ir acumulando en las columnas correspondientes a capital, a interés y a total. Y al final nos va a mostrar los totales de cada columna. Vamos a ver cómo está implementado este código. Vamos a crear una barra de progreso. Vamos a hacer la codificación de una macro y vamos a tener un botón para cancelar ese proceso. Si en la ejecución de nuestra macro decidimos cancelar ese proceso, este botón se va a detener al momento de que demos clic en él y la ejecución del proceso no va a continuar. Es un, como podemos ver, es un formulario que tiene un list view donde vamos a mostrar la información y estos campos donde vamos a mostrar los totales. Esta es la barra de progreso. Este consta de un frame, es un control, este control que se llama marco o frame y dentro tiene un label. Ese label nos va a mostrar el progreso en porcentaje de nuestra macro conforme se vaya ejecutando. Vamos a ver la codificación de este botón procesar. Este botón lo que va a hacer es poner visible el botón cancelar y el frame, ya que estos los vamos a iniciar como ocultos. Al momento de abrir el formulario no van a estar visibles. Vamos a ponerlo visible y vamos a poner esta variable sin valor, sin datos.
y vamos a llamar el proceso. Esta variable cancel la estoy declarando en la parte superior como pública y de tipo string. Esta variable va a cambiar su valor cuando demos clic en este botón cancelar. Nos va a mostrar un mensaje al momento de dar clic que el proceso se ha cancelado y le va a cambiar el valor a esa variable. Le va a asignar un valor de 1. Esto durante el proceso que esté en ejecución. En una parte del código va a estar leyendo el valor de esa variable. Vamos a ver en qué parte. En esta parte. Aquí va a estar leyendo siempre porque va a estar ejecutando este ciclo for y en cuanto el valor de esa variable cambie a 1, quiere decir que se dio clic en el botón cancelar. Por lo tanto, si encuentra que el valor de esa variable cambió a 1, se va a detener y va a salirse del proceso con esta línea de código. Va a cambiarle el valor a esa variable, la va a dejar vacía nuevamente y va a cambiarle el texto a este label, a cancelado, y ya no va a continuar con el proceso. Se va a detener en el porcentaje que tenga de avance cuando demos clic en el botón cancelar. Ahora sí vamos a ver ligeramente el código que tiene nuestro proceso, que repito, no es la intención de este capítulo, más bien es el de la macro, pero, perdón, de la barra de progreso, pero voy a explicar así a grandes rasgos en qué consiste este código. Vamos a definir una serie de variables, que es la que tenemos aquí. Ya hemos visto todo esto en otros temas. Eh, Únicamente les comento de que estas son variables. Vamos a utilizar la hoja préstamos y la hoja proyección. En la hoja préstamos tenemos toda la información que vamos a procesar. Son 11.760 registros que vamos a recorrer y lo primero que tenemos que hacer es crear estas variables. Aquí le estoy poniendo un texto, un mensaje o una leyenda para que ustedes sepan de qué se trata. Es una variable que vamos a llevar con la fecha actual, porque si nos damos cuenta, la hoja proyección va a iniciar con el mes actual. Ahora estamos en el mes de abril 2024 y va a iniciar con ese mes y posteriormente le va a ir sumando un mes. Y lo que vamos a hacer en el siguiente paso o en las siguientes líneas de código, aquí vamos a obtener la fecha máxima que tenemos en la hoja préstamos. Si nos damos cuenta, tenemos unas fechas de vencimiento de cada uno de las cuotas de nuestros préstamos y tenemos una fecha máxima. Esta no necesariamente tiene que ser la fecha máxima. Eh, pero lo que hará esta variable es buscar en toda esta columna y traernos esa fecha máxima. Esa fecha máxima la vamos a convertir en una fecha corta con esta línea de código. Esta es otra variable que se va a llevar o va a iniciar con la fecha actual, con la fecha en que estemos actualmente. En este caso es abril 2024. Vamos a iniciar este ciclo for. Lo que va a hacer es hacer un recorrido de la fecha actual a la fecha máxima encontrada. Y vamos a hacer una validación de que si la fecha actual es menor o igual a la fecha máxima, con esta variable va a convertir o va a transformar para obtener el mes y el año.
el mes y el año en esta variable y esta variable se lo va a pasar a la hoja proyección en la columna 1. Aquí va a empezar a llenar cada uno de los meses y en las siguientes columnas, en la columna B, C y D, lo va a llenar con ceros, porque posteriormente en este proceso vamos a llenar esos datos. Vamos a sumar esas cantidades encontradas de capital e intereses y total. Y con esta línea de código le vamos a sumar un mes. Recuerden que aquí iniciamos con el mes actual y lo que necesitamos es que le vaya sumando un mes, como lo podemos observar aquí, hasta llegar al último mes encontrado. Este es un proceso que ya se ejecutó y como podemos observar, el último mes encontrado es mayo del 2029. Eso es lo que va a hacer este proceso. Y el siguiente proceso es el que nos va a llenar de cantidades en estas columnas y es el proceso que nos va a ocupar para construir nuestra barra de progreso. Porque este proceso lo que va a hacer es recorrer desde la fila 2 de nuestra hoja préstamos, desde la fila 2 hasta la última fila, que es a la fila 11.761. Ahí es donde vamos a implementar nuestra barra de progreso. Estas son unas variables que vamos a necesitar para cada uno de los datos que vamos a ir leyendo. Y dentro de este primer ciclo, vamos a hacer otro ciclo que va a ir recorriendo cada una de las filas que tenemos aquí para insertarle o sumarle esas cantidades encontradas que coincidan en cada uno de estos meses. Y donde vamos a implementar nuestra barra de progreso es antes de finalizar el primer proceso, el proceso que va a recorrer las 11.760 filas. Si nos damos cuenta, es un proceso con la variable J y este proceso termina aquí. Entonces, antes de terminar es donde vamos a implementar nuestra barra de progreso para que cuando ustedes en sus procesos donde quieran implementar esta barra de progreso, lo hagan exactamente en esa parte de su ciclo, del ciclo que van a recorrer. Esta es una variable que se llama porcentaje que vamos a utilizar. Aquí vemos esta variable conteo. Vamos a iniciarla por aquí. Aquí le estoy dando un valor de 1, pero igual y le podremos dar un valor de 0 o vacía, porque esa variable va a empezar con su valor aquí, con su valor real. Dentro del proceso vamos a pasarle el valor que lleve esta variable j, porque la j va a ir recorriendo desde la fila 2 hasta la fila 11.760. Es decir, que cada vez que pase el valor de esta variable va a ir modificándose, a manera de que en esta variable vamos a hacer una operación del valor que tenga la variable, lo vamos a dividir entre la variable UF que va a tener el valor de 11.760, que es el valor de nuestra última fila de nuestra hoja préstamos. De esa manera vamos a ponerle valor a esta variable y posteriormente dentro de
Este frame les comenté que existe un label que se llama label 1. Ahí vamos a pasarle ese porcentaje, porque si nos damos cuenta, aquí ya tenemos valor en esta variable y le vamos a agregar el signo de porcentaje. A esa misma control, ese label, le vamos a hacer otra operación para que vaya pintándose de color verde, como lo vimos en la ejecución, del porcentaje que vaya avanzando nuestra macro, le vamos a pasar en su propiedad width, es decir, el largo del campo, para que de esa forma vaya pintándose conforme vaya avanzando nuestra macro en porcentaje. Y además le estamos diciendo de que la alineación de ese campo sea centrado. Esta es la parte donde les expliqué que si el valor de la variable cancel cambia a 1, se cancelará el proceso. Y posteriormente vamos a agregar esta línea de código. Esta función doEvents es aquí les voy a dejar o les voy a mostrar eh, una explicación de lo que hace esa función, porque es la que nos va a ayudar para eh, que esta macro no se congele. En su buscador, si escriben esta palabra doEvents, VBA, en la primera que encuentra, aquí nos ofrece una explicación de lo que hace esa macro, perdón, esa función. La función doEvents lo que hace es pasarle el control al sistema operativo de esa macro que está en ejecución para que de esa forma Excel se mantenga visible y no se congele. Eso es lo que principalmente nos ayuda en estas tareas donde abarca muchos registros, donde tiene que leer muchos registros. Entonces, como que esta función que corresponde al sistema operativo, Excel le transfiere ese control para que el sistema operativo se encargue de hacer ese proceso y también nos permita hacer la cancelación de ese proceso en cualquier momento, como lo tenemos implementado en este campo, perdón, en este botón. Una vez que termina nuestra macro que recorre los 11.760 registros, vamos a crear las columnas de este list view y vamos a ponerle los datos. Este es un proceso relativamente corto porque únicamente son alrededor de 60 y tantas filas. Entonces este proceso no requiere de que implementemos o lo metamos dentro de la barra de progreso. Aquí vamos a llenar todos esos datos encontrados o los datos que ya tengamos cargados en esta hoja, lo vamos a mostrar en ese list view y al final vamos a cambiarle el texto que estamos mostrando en este campo, se lo vamos a cambiar a procesado y vamos a también a mostrar ese mensaje en nuestra barra de progreso o ese texto. Vamos a mostrarle un mensaje al usuario que el proceso ha terminado y el momento que dé clic en OK, vamos a ocultar esos controles que nos sirven para mostrar el avance de esta macro. Vamos a verlo nuevamente en ejecución y vamos a cancelar ese proceso. Vamos a iniciar dando clic en el botón y vemos que dice procesando. Si deseamos cancelar
este proceso, se detiene, nos muestra este mensaje y aquí muestra el texto procesando. Al momento de darle a aceptar, se muestra como cancelado en señal de que se canceló este proceso. Si damos clic nuevamente en procesar, inicia desde cero y empieza a recorrer. Si nos damos cuenta, está poniéndole totales a estos campos, que va a ser la suma de cada una de las columnas. Y cuando termine, va a ponerle datos a este list view de todos los totales encontrados y que va a mostrar en cada uno de los meses. Ha terminado el proceso. Y como podemos ver, ha llenado en cada uno de los meses los totales. Aquí mostramos únicamente el nombre del mes y el año. Este nombre del mes lo voy a explicar cómo es que hacemos la transformación de ese dato a mes y año, porque si nos damos cuenta, aquí estamos almacenando una fecha, el primer día de cada mes. Pero lo que nos interesa es mostrar en este list view únicamente el mes y el año. Eso lo vamos a lograr con esta línea de código. Esta variable mon nos muestra el valor que tiene la fila, la columna A y en cada una de estas filas. Y con esta línea de código vamos a transformar este valor, por ejemplo, este que dice 1 de abril del 2024, para que nos muestre únicamente abril 2024. Le estoy diciendo con este UCase que me ponga en mayúscula el nombre del mes. ¿Qué mes? El mes 4, porque en este primer registro es el mes de abril y que además concatene una o le agregue una diagonal y le agregue el año correspondiente a este registro. Esta variable se va a ir actualizando conforme vaya avanzando en cada uno de los registros. Por eso, si se dan cuenta, únicamente mostramos el mes y el año. Ahí es donde transformamos ese valor o esa fecha que tiene primero el mes y el año y únicamente estamos mostrando el mes y el año. Vamos a esperar a que termine este proceso para que lo veamos nuevamente. Y como podemos ver, dice abril 2024, mayo 2024 y así sucesivamente hasta el último encontrado que es mayo 2029. Hasta aquí este capítulo, espero que les sea de utilidad en sus procesos. Recuerden, deben de implementar estas líneas de código antes de finalizar su proceso o en la parte final de su proceso, aunque lo pueden implementar al principio, no hay ningún problema, pero la intención es que esté dentro del ciclo que abarca todo el proceso. Gracias por estar detrás de estos contenidos y los espero en un nuevo capítulo. No dejen de comentar cualquier cosa de este o de otros temas que les interese.